Están hermanos, el Señor les bendice, nos da mucho gusto saludarles, bienvenidos a este que es nuestro tiempo devocional, nuestro miércoles de devocional en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. De nuevo sean ustedes bienvenidos y deseo que estén gozando de las bendiciones de nuestro Dios bondadoso. Vamos a poner este tiempo de reflexión bíblica en sus manos. Padre, te exaltamos, te glorificamos, porque solo tú eres Dios grande y poderoso. Tus maravillas, Señor, son, Señor, inmesurables y no las podemos contar, Padre Celestial, y tu gloria es excelsa por sobre toda la creación. Por eso, Señor, te alabamos y te exaltamos, y por tu gracia y la misericordia que has derramado en nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien obtenemos el perdón de nuestros pecados. Y en ese nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Padre, perdónanos y límpianos de nuestros pecados. Y queremos encomendar en tus manos este tiempo de devocional, donde rogamos que con la suministración de tu Espíritu y la luz de tu palabra, nos ayudes a entender, pero también a gozar, Padre, de que como iglesia, al trabajar como tu palabra nos lo indica, llegamos a trabajar siendo una iglesia sana, y debemos cuidar nuestra conducta y testimonio, Señor, y la imagen de tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Gracias por este tiempo, Señor, y lo encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pues en algunas edificaciones, hermanos, sobre todo antiguas o incluso de la Edad Media, cuando nosotros vamos a ciertas edificaciones como algunos castillos, algunos palacios, e incluso aquí en México también podemos identificar algunas edificaciones del tiempo medieval, cuando llegaron los españoles. Podemos encontrar, hermanos, que en sus fortificaciones o en sus murallas, hay, entre sus columnas hay como un tipo, se le llama baluarte, hermanos. Está entre esquinas, entre dos esquinas hay algo que se le llama baluarte, donde ahí se vigila, hermanos, donde está en la punta de las esquinas. Hemos visto nosotros ese tipo de edificaciones y se le llama baluarte. Y eso también se hace en los fuertes. Cuando ustedes van, por ejemplo, al fuerte de Veracruz, allá en San Juan de Ulúa, precisamente en una de sus columnas, ahí entre esquinas, hay esta parte que es como, pareciera que es como una mazmorra, algo así que nosotros pudiéramos conocer, y eso se le llama baluarte. Y el baluarte, hermanos, está puesto también precisamente para vigilar, para fortificar, hermanos, la columna. Y nosotros cuando vemos ese tipo de situaciones, pues imaginamos, hermanos, de alguna manera cómo era el estilo o el tiempo tanto virreinal, colonial, hermanos, aquí en México, o en las edificaciones antiguas, como era donde en los castillos o en las grandes ciudades-estados, ponían ahí en esas precisamente tipo torres o baluartes que estaban entre las esquinas, a vigilar, hermanos, y era para fortificar precisamente los castillos o las grandes o las ciudades-estado. Y en las escrituras nosotros podemos ver, hermanos, diferentes imágenes donde se toma precisamente este término del baluarte, cuando que se habla precisamente pensando en fortificar, en vigilar, en guardar, hermanos, en tener un simbolismo de fortaleza, y la Biblia habla de como baluarte. En este caso, hermanos, lo que vamos a hablar en este momento es sobre 1 Timoteo 3, del 14 al 16, cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando se habla de columna y baluarte de la verdad, hermanos, pues precisamente es lo que quiere mostrar. Se habla de una edificación, se habla de una fortificación, y es lo que precisamente esto quiere mostrar. Pues voy a pedirles, hermanos, que vayan conmigo ahí en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 3, de los versículos 14 al 16, 1 Timoteo 3, 14 al 16, y vamos a darle lectura. ¿Ya lo tienen? 1 Timoteo 3, versículos 14 al 16, dice así el texto: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanos, nosotros conocemos que la primera epístola y la segunda epístola a Timoteo, así como la de Tito, esas tres epístolas, primera y segunda a Timoteo y la epístola a Tito, escritas por el apóstol Pablo, se les conoce, hermanos, en la cristiandad como las cartas pastorales. Son las guías que el apóstol Pablo dio a Timoteo y a Tito como pastores, cada uno de su región, Timoteo en la región de Éfeso y Tito en Creta, y les habla precisamente de las pautas, de las instrucciones, de los modos en los cuales de alguna manera debían cuidar a la iglesia de Dios, proteger a la iglesia de Dios. Y sabemos que primera, segunda, Timoteo y Tito, además de ser las cartas pastorales, pues son cartas que hablan de la sana doctrina. Cuando nosotros leemos este punto, cuando dice cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, viene, hermanos, detrás del concepto de la sana doctrina. Y hemos terminado nosotros una serie de predicaciones aquí en Peniel, donde vimos las 9 marcas de una iglesia sana, 9 marcas de una iglesia saludable. Y por supuesto estamos hablando sobre todo de la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, hace de una iglesia que tenga precisamente testimonio, una iglesia que tenga fruto, pero una iglesia que precisamente, como dice aquí, Dios la ve como columna y baluarte de la verdad. Cuando hablamos de esto, hermanos, pues cuando dice, aquí es el texto en el versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Entonces, primero, hermanos, hablar de columna. Columna, hermanos, estamos hablando otra vez de esas fortificaciones, de esas construcciones de la antigüedad, donde eran como ciudades-estado, y para entrar a la ciudad primero te encontrabas con una serie de murallas, las cuales estaban levantadas alrededor de la ciudad, y tenía columnas, hermanos, de tal manera fortificadas que era difícil poderla atravesar, era muy difícil poderlas atravesar, hermanos, para poder atacar a la ciudad. No era imposible, pero sí era difícil poderlas atravesar, puesto que tenían unas columnas que fortificaban las murallas y la ciudad, y precisamente lo que yo les explicaba, y tenía esto que se le llama baluarte, que encontrado en una esquina, hermanos, entre una barda, una columna y otra, se encontraba esa edificación que tenía a veces era como cilíndrico, o a veces era como octagonal, pero al final era en la esquina, hermanos, y ahí, hermanos, se ponía una guardia, un destacamento para que vigilaran la ciudad, y pues estaban en las 4 esquinas, o depende de la forma de la ciudad, que cada que había un encuentro entre muros se ponía este baluarte y se estaba vigilando, protegiendo, hermanos, a la ciudad, y fortificaba precisamente a la ciudad. Cuando dice el texto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente como columna y baluarte de la verdad, pues está diciendo, hermanos, que la iglesia de Cristo, amados hermanos, está siendo colocada en este mundo precisamente como ese muro o esa ciudad, hermanos, que de alguna forma está resguardando el reino de Dios mediante el Evangelio. Es un punto interesante, hermanos, resguardando el reino de Dios mediante el Evangelio. Y la iglesia es esa columna que protege precisamente el Evangelio, el crecimiento del reino del Señor, hablando de que el reino del Señor, hermanos, pues está dentro de esas columnas, ¿verdad? Como una ciudad fortificada. Entonces, la iglesia, hermanos, está puesta como ese baluarte, como ese fuerte que va a proteger y a guardar el Evangelio de Cristo, el reino del Señor, por medio de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Y la iglesia, entonces, hermanos, primero dice que es columna, es aquella institución o edificación que fue creada por Dios. La iglesia es de origen divino y fue puesta precisamente no solamente para llevar el mensaje del Evangelio, sino que la iglesia resguarda, protege, hermanos, precisamente el mensaje del Evangelio que tiene que permanecer para las naciones. Y luego dice baluarte, pues precisamente el baluarte es, a que yo les decía, esa edificación cilíndrica
o octagonal que defendía ahí esa parte de la ciudad en esa esquina. Entonces, hermanos, la iglesia es como la iglesia es precisamente aquella en la cual se resguarda el mensaje del evangelio, el mensaje de la redención en Cristo, y además la vigila, la protege y la comunica, hermanos. El creyente, según el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, debe tener una conducta intachable, una conducta agradable a Dios, debido a que precisamente es esa columna y ese baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues vemos nosotros, hermanos, en las Escrituras, primero el Señor Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad, hermanos? Pues el Señor Jesucristo. De otra manera, ¿qué podemos ver qué es la verdad, hermanos? Pues también dice la Escritura, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es verdad. Pero también, hermanos, otra parte en la cual podemos hablar de la verdad es que la iglesia es verdad, ¿no? Aquella persona que ha puesto su fe en Cristo y que nos congregamos para adorar al Señor, nos hemos convertido, hermanos, en ese camino o en esa imagen de la verdad, ¿no? Según Efesios, dice que si hemos escuchado a Cristo, hermanos, Efesios 4, del 21 al 24, si hemos escuchado a Cristo y hemos conocido de su enseñanza, nos debemos despojar del viejo hombre, debemos renovar nuestra mente y vestirnos de acuerdo a la santidad y la justicia y la verdad en la cual fuimos creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es la verdad, hermanos? Tres conceptos del Nuevo Testamento. Cuando se habla de la verdad, primero, Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es la verdad. Cuando el Señor dice, santifícalos en tu palabra es verdad. La iglesia es la representación de la verdad en esta tierra, hermanos, y ya lo dijimos ahí en Efesios 4:24. Entonces, cuando hablamos de que representamos al reino de Dios, de que nosotros somos los que proclamamos, se nos fue a nosotros dado el proclamar el evangelio, toda iglesia y todo creyente debe caminar en sana doctrina, debido a que somos precisamente los que protegemos, salvaguardamos, comunicamos, compartimos el mensaje del evangelio. Con esto otra vez, hermanos, hablando del contexto y de la imagen que el apóstol Pablo quiso dar, vuelvo a leer el versículo y dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego ya entra con lo que les acabo de decir en su contexto. Observen cómo ya nos checa el versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Si se dan cuenta, esta porción del versículo 16 habla del evangelio. Así que, ¿qué es lo que somos nosotros? Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros salvaguardamos, somos el depósito, somos los que compartimos, los que proclamamos y protegemos el evangelio de Cristo, el reino de Dios, mediante la iglesia. Y puesto que nosotros representamos, hermanos, protegemos, salvaguardamos y tenemos el depósito de la verdad, hermanos, debemos conducirnos como al Señor le agrada, y esto es la sana doctrina. Pero vamos a ver algunos puntos, 3 puntos, hermanos, de lo cual podemos extraer como principios en este texto. Cuando nosotros, sabiendo que Dios nos ha puesto como columna y baluarte de la verdad, debemos identificar que nuestra conducta en la iglesia expresa la verdad de Jesucristo en nuestra vida. ¿Cómo nos conducimos en la iglesia? Y no estamos hablando solamente del edificio, hermanos, sino que recuerden que según el Nuevo Testamento, la iglesia somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, y fuimos llamados a ser la luz del mundo, fuimos llamados a ser la sal de esta tierra. Así que, hermanos, ¿cómo es que nosotros, siendo parte de la iglesia de Cristo, del reino de los cielos, hermanos, debemos comportarnos unos con otros, y en cuanto también a la imagen que estamos dando al mundo, que tenemos que comunicarles o compartir el evangelio? Primero, hermanos, debemos observar que nuestra conducta como creyentes debe ser congruente. Nuestra conducta, nuestra vida, nuestro testimonio debe hablar de que el Dios que nosotros proclamamos es un Dios vivo. Eso es un punto importante. Si nosotros sabemos que como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, debemos entender que nuestra conducta como congregantes debe hablar de la vida de Dios en nosotros, ¿no? Dice el texto, 1 Timoteo 3:14, esto escribo aunque tengo la esperanza de pronto a verte. El apóstol Pablo estaba preso, hermanos, está escribiéndole a Timoteo como pastor, dice, quiero yo ir a visitarte, pero antes de eso
si tardo o no voy, entonces quiero que sepas que te conduzcas de esta manera debido a que somos los depositarios del Evangelio de Cristo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, hermanos. Cuando dice la iglesia o la casa del Dios viviente, hermanos, es que la vida de Dios tiene que ser manifiesta en la vida de todos y cada uno de nosotros. Es decir, Cristo es el que debe brillar en nuestra vida. Cristo es el que debe ser manifiesto en nuestra vida. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien murió y me rescató y se entregó por mí. Entonces, hermanos, nuestra conducta, nuestra vida debe reflejar la vida de Dios, el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y por qué? Porque tenemos un Dios vivo. No es un ídolo, hermanos, el cual es como una imagen tallada de madera, de madera, de yeso, hermanos, incluso de oro, sino que es un Dios vivo, el cual vive en nosotros por medio de su Espíritu y nos vivifica. Es decir, Él es el que nos lleva a realizar las cosas para su gloria. Así que, hermanos, si nosotros somos y sabemos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de que nuestra conducta como creyentes aquí en la iglesia, es decir, sabiendo que pertenecemos a la iglesia de Dios, debe ser congruente, debe hablar de la vida de Dios en nosotros. Fíjense, estamos aquí en 1 Timoteo, avancemos un poquito allá, Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice... Primera de Tesalonicenses 1, del 8 al 10, dice, porque partiendo de vosotras ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad, de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. La vida de los tesalonicenses antes de conocer a Cristo era una vida pagana, era una vida idólatra. Y cuando conocieron a Cristo, hermanos, ellos se deshicieron de las acciones, de los hábitos pecaminosos, hermanos, e idólatras, y comenzaron a vivir de tal manera que su vida manifestaba que tenían a Cristo como Salvador, hermanos. Es decir, ¿qué es aquello de decir al Dios vivo y verdadero? Simplemente, hermanos, los ídolos simplemente no existen, pero al final se crea idolatría en el ser humano y el ser humano se comporta precisamente pecaminosamente y tiene un corazón idólatra, adorando a las criaturas antes que a Dios, y no manifiesta el carácter ni la vida de Dios en su vida. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, como dice aquí, tenemos que manifestar que hemos renunciado a la idolatría, hermanos, e incluso a la de nosotros mismos, y que nuestra vida, hermanos, le rinde culto a Dios, le rinde culto a Cristo, y que el carácter de Cristo se está manifestando en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y ahí vuelve a mencionar columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, sabiendo que la iglesia, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos columna y baluarte de la verdad, nuestra conducta debe ser congruente. Nuestra conducta debe hablar de que el Dios vivo, hermanos, vive en nosotros y que su Espíritu nos está llevando a vivir tal y como Él quiere que nosotros vivamos. Ya no en las pasiones de la carne, ya no como idólatras, hermanos, ya no en un mundo pecaminoso, sino como aquellos que le rinden culto al único Dios vivo y verdadero mediante Cristo y que vivimos para Él. Como segundo punto, hermanos, es que, como habla aquí de la conducta, nuestra conducta, hermanos, al congregarnos ha de manifestar que Cristo es la verdad, es el pilar de mi vida. Ya no nada más, hermanos, es mostrar que Cristo vive en mí, que Cristo se manifiesta en mí. Cuando hablo manifestar, hablamos de su carácter, de su obediencia, de la santidad que Él ofreció al Padre. Pero también, hermanos, nuestra conducta al congregarnos ha de manifestar que Cristo, que es la verdad, es el pilar de mi vida. Cuando hablamos del pilar de nuestra vida, hermanos, es precisamente Él es el primero en todo. Él es, hermanos, sobre el cual se reposa nuestra vida, depende de nuestra vida, nuestras decisiones, todas las áreas de la misma
Cristo es ese pilar, es ese baluarte, hermanos, en el cual nosotros vamos a depositar toda nuestra vida y toda nuestra confianza, porque dice de nuevo el texto que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, otra vez, baluarte de la verdad es proteger la verdad, vivir la verdad, compartir la verdad, manifestar la verdad. Y ya les decía yo hace un momento, hermanos, cuando vamos a Juan 14:6, que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que, hermanos, cuando nosotros nos congregamos debemos enseñar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos congregamos debemos compartir la verdad, que es la palabra de Dios. Otra vez el Señor Jesucristo dijo al orar ahí en el Getsemaní, dijo por sus discípulos, dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Así que, hermanos, nosotros como columna y baluarte de la verdad tenemos que estudiar la verdad, predicar la verdad, manifestar la verdad, vivir la verdad. Eso, acuérdense que somos ese depósito, pero además estamos llamados a proteger la verdad. Y otra vez, hermanos, lo vamos a manifestar hablando de que la verdad es Cristo, es la verdad, su palabra es verdad, y la iglesia, hermanos, tiene que manifestar la verdad de Cristo. Es decir, otra vez queremos decir que en la iglesia, como una iglesia sana, su doctrina, su teología y su práctica es cristocéntrica, reposa en la verdad del Señor Jesucristo, su obra redentora, su palabra, hermanos, y precisamente el plan de Dios para la iglesia, que es su glorificación y la glorificación de los suyos, de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Otra vez, hermanos, así que si nosotros conocemos que somos columna y baluarte de la verdad, porque Dios nos ha llamado a esto, hermanos, para que como iglesia sana y como creyentes sanos, nosotros debemos manifestar una conducta que sea congruente, hermanos, que hable de la vida de Dios, de un Dios vivo y verdadero que mora en nosotros por medio de su Espíritu. Eso es algo importante. Y segundo, hermanos, es que nuestra conducta, hermanos, también cuando nos congregamos, tiene que manifestar, tiene que hablar de la verdad que es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y otra vez hablamos que es Cristo es el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdad, y la iglesia entonces se convierte, hermanos, en aquel mensajero y portador de la verdad. La Biblia, hermanos, es, podríamos decirlo, absoluta. La palabra de Dios es absoluta. Cuando lo enseña el hombre, hermanos, cuando lo enseñamos nosotros, nos pueden señalar o tachar de arrogantes, porque decimos, nosotros tenemos la verdad y nosotros somos la verdad, pero si nosotros lo vemos, hermanos, bíblicamente, pues el Señor es así, eficaz, absoluto, porque dice, yo soy el camino y la verdad. Y Él no dijo, hay otros caminos. Mi palabra es verdad, no hay otra palabra que sea la verdad. Y la iglesia, hermanos, tiene que vivir en verdad, tiene que practicar la verdad y tiene que enseñar la verdad. Por eso, hermanos, no es arrogancia, sino que es el Señor Jesucristo, su palabra, la palabra de Dios, la que nos muestra que nosotros somos los depositarios de esa verdad, los que debemos comunicar esa verdad y los que debemos proteger esa verdad, y es por medio de la enseñanza. Por un último punto, hermanos, cuando conocemos o sabemos que somos columna y baluarte de la verdad, nuestra conducta, hermanos, al congregarnos o como creyentes, debe exhibir, el Evangelio de Cristo, hermanos, como una fortaleza no solamente de nuestra vida, sino además de la iglesia. Es decir, la iglesia, hermanos, el mensaje principal es Cristo. ¿Y cuál es el mensaje principal de Cristo? Su obra redentora, su muerte, su resurrección, lo que la Biblia le llama ese misterio de redención que fue fabricado, fue diseñado, hermanos, una arquitectura divina fue diseñado por Dios, y la iglesia, su mensaje principal debe ser en todo momento el Evangelio de Cristo, su obra redentora, su muerte y resurrección. Dice el texto en el versículo 16, 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y cuando dice misterio, hermanos, era algo que no había sido revelado. Es decir, el misterio de la piedad es la forma en que el hombre debía adorar a Dios, la forma en que el hombre debía vivir para Dios, y la base por la cual el hombre podía acercarse a Dios. Eso se dice piedad, hermanos, y es que el misterio de la piedad estaba oculto y se ha revelado a los hombres en Jesucristo, y en esto se basa, según en este texto, el misterio de la verdad, que es Dios fue manifestado en la carne, es decir, Cristo se encarnó. Me gusta esta parte, hermanos, de la traducción de la Reina Valera,
porque en manuscritos más antiguos y también en el Textus Receptus, del cual es el texto en griego, del cual se ha traducido, de nuestra Reina Valera, se ha traducido al español el Nuevo Testamento, sí dicen los manuscritos más antiguos, y entre esos el Textus Receptus, que Dios fue manifestado en carne. Cuando dice Dios fue manifestado en carne, por supuesto es que se está dando testimonio que Jesucristo, siendo Dios, se encarnó. Ok, entonces Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Todas las obras, hermanos, que el Señor Jesucristo mostró e hizo cuando vino a este mundo, fueron selladas, hermanos, fueron autenticadas por el Espíritu Santo con poder y gloria. No solamente, hermanos, con los milagros que Él realizó, no solamente, hermanos, con lo que Él enseñaba, sino que fue además testificado por el Espíritu en su muerte y sobre todo en su resurrección. En su resurrección el Espíritu ha testificado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Quiere decir, hermanos, que los ángeles fueron testigos, hermanos, de la obra redentora de Cristo, de su vida santa, hermanos, de su obra, de su enseñanza, pero además de su muerte y de su resurrección, hermanos. Los ángeles fueron testigos de que Cristo murió, pero también resucitó. Nosotros podemos ir en otro tiempo y en su casa al testimonio de los evangelios, cuando son los ángeles los que dan en anuncio a María, a las otras Marías, a las otras mujeres, hermanos, de que Jesús ha resucitado. Entonces, los ángeles fueron testigos de la obra redentora de Cristo, de que Él murió, pero que sobre todas las cosas Él resucitó. Y luego dice, predicado a los gentiles. No solamente Cristo vino a salvar a Israel, sino que dice en Lucas capítulo 2, que Jesús, el niño que había nacido, hermanos, era luz a los gentiles, era salvación para el mundo y también para Israel. Cristo no solamente vino a redimir al pueblo de Israel, sino que vino a redimir a todo el mundo. De ahí, hermanos, que camina diciendo que es creído en el mundo. Es decir, hermanos, que el evangelio se iba a proclamar de tal manera que casi todo el mundo conocido, hermanos, iba a conocer que Jesucristo era el Señor. Y esto, hermanos, hasta el día de hoy, por bendito sea Dios, porque se ha cumplido esta palabra. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hoy tenemos ese testimonio. Cristo ha sido creído en el mundo. Habrá quien lo rechace, hermanos, pero Cristo y su evangelio han sido esparcidos y creídos en todo el mundo. Y por último dice, recibido arriba en la gloria. Otra vez, hermanos, es que el misterio de la piedad, es decir, lo que Dios había mantenido oculto, pero se ha revelado en Cristo, es que su Hijo iba a morir, iba a resucitar, iba a hacer testimonio a las naciones y a los judíos y a los gentiles, que iba a ser testificado por los ángeles en su obra redentora, pero que además Él iba a ser recibido en la gloria. Y esto quiere decir, hermanos, que Cristo era Dios y que al ser recibido en la gloria, Él está, como dice en Romanos 8, versículo 34, Él está sentado a la diestra de Dios y Él reina junto con nuestro Dios. Es el Rey de Reyes y Señor de señores. Bueno, todo esto, hermanos, implica que una iglesia sana, una iglesia de sana doctrina, un creyente que lleva una vida sana, hermanos, concluyendo esta parte, es aquella persona y aquella iglesia cuya vida, testimonio y mensaje principal es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esta persona sabe que siendo columna y baluarte de la verdad, o la iglesia que sabe que es columna y baluarte de la verdad, vive, hermanos, y comparte no solamente el evangelio, hermanos, pero vive de tal manera que manifiesta que el único Dios vivo y verdadero es el que precisamente vivifica, hermanos, fortalece, anima y mantiene firmes a aquellas iglesias y aquellos creyentes que siguen manteniéndose en su palabra. Y otra vez, hermanos, esa persona que sabe que es columna y baluarte, la verdad, precisamente salvaguarda, protege y además comparte que Jesucristo es la verdad, que su palabra es la verdad y que la iglesia es la depositaria de su verdad. Y por último, otra vez, hermanos, sabiendo que somos nosotros columna y baluarte de la verdad, nosotros debemos también ser depositarios, debemos guardar, pero debemos proclamar también que Jesucristo es el Señor y nuestro mensaje principal debe radicar en su obra redentora, en su muerte, en su resurrección. Él resucitó, está a la diestra de Dios y por último, hermanos, aunque no viene esta parte aquí, sí podríamos decir que también regresa por nosotros. La iglesia sana, hermanos, comunica
comparte, protege, salvaguarda, hermanos, y enseña y vive, hermanos, el Evangelio de Cristo. Esa es una iglesia sana, que podría decirse que entiende ese punto de que es columna y baluarte de la verdad. Hermano, hermana, como iglesia o como creyente, qué tan bueno o cómo vas con esta parte en la cual la vida de Cristo es manifiesta en ti? ¿Tu conducta de alguna manera habla de que Cristo está en tu vida? ¿Tu vida, tu testimonio habla de la verdad de Cristo y su palabra? En tu iglesia enseñan precisamente la palabra de Dios y se centra en el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo transforma, hermanos, y transforma para una vida agradable a Dios, que precisamente da testimonio de la verdad. Así que, hermanos, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos columna y baluarte de la verdad, pero tiene que ser manifiesto en nuestra vida, en nuestro testimonio y en lo que nosotros compartimos a la gente que no le conoce. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Padre, pues agradecemos este texto que con estas imágenes de la columna, el fuerte, el baluarte, nos muestra, Señor, que somos depositarios de tu verdad, somos depositarios de tu palabra y sobre todo de ese gran mensaje que trae salvación y vida eterna, aquel que lo escucha, y es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que como tal, como columna y baluarte de la verdad que nos has llamado a esto, debemos precisamente dar buen testimonio, debemos salvaguardar y enseñar la verdad, y sobre todo que nuestra vida, en nuestro testimonio, todo lo que hagamos como iglesia y nuestro mensaje principalmente radique en el Evangelio de Cristo, Señor, que es aquel que ese mensaje único que da salvación y vida eterna a todo aquel que cree, pues el personaje principal es tu Hijo amado, quien nació, se encarnó, murió y resucitó y está a la diestra, Padre Celestial, gozando de tu gloria, y nosotros esperamos esa venida, Señor, en la cual nos reencontraremos con Él. Pues alabado sea, Señor, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga, amados hermanos. Por último, quiero decirles, el próximo sábado, aprovechar este espacio para decirles que el próximo sábado a las 5 de la tarde tenemos nuestro servicio de misiones. A las 5 de la tarde, hermanos, traigan invitados, los que nos están viendo tal vez de otros lugares, de otras iglesias, pues si pueden llegar aquí a la Iglesia Bautista Peniel, ahí mismo en nuestra página se muestran nuestros datos, la dirección. Serán bienvenidos próximo sábado, servicio de misiones a las 5 de la tarde, y el próximo domingo también tenemos nosotros nuestro aniversario. Nos va a dar mucho gusto recibirlos, todos aquellos que quieran venir a acompañarnos. Vamos a tener nuestro aniversario próximo domingo 29 a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, hermanos, ánimo en el Señor, y les mando un fuerte abrazo.